Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a otro video en nuestro canal, donde siempre les traemos las noticias más impactantes y exclusivas sobre sus celebridades favoritas de la televisión turca. Hoy les traigo un relato realmente dramático que involucra a una de las parejas más queridas y admiradas de la industria, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Pero antes de comenzar, les invito a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho y a que le den like si les gustan nuestros videos. No olviden activar la campanita para estar al tanto de todas nuestras actualizaciones. Vamos a por ello. Anoche, una noticia que nadie esperaba se volvió viral en las redes sociales. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, la popular pareja de actores turcos, sufrieron un accidente de tráfico en el distrito de Sarıyer, en Estambul. Esta historia no solo ha dejado en shock a sus seguidores, sino que también nos ha hecho reflexionar sobre lo frágiles que somos todos frente al destino. Todo ocurrió alrededor de las 23:30 horas, cuando la pareja viajaba en su lujoso coche, como es costumbre en estos famosos, pero el destino les jugó una mala pasada. Según los reportes, el vehículo que conducía Burak perdió repentinamente el control mientras circulaba a gran velocidad. Los testigos del lugar explicaron que el coche derrapó violentamente antes de chocar contra un muro de concreto. El impacto fue tan fuerte que el coche quedó completamente destrozado y, lo que es peor, Burak y Neslihan quedaron atrapados en el interior. Lo que siguió fue aún más aterrador. Tras el accidente, comenzaron a escapar vapores de gasolina del coche, lo que generó una gran preocupación por una posible explosión. Si algo le faltaba a esta tragedia, era precisamente ese peligro inminente. Los vecinos que se encontraban cerca del lugar del accidente no tardaron en llegar al lugar. Uno de ellos comentó lo siguiente: escuchamos un gran estruendo y cuando vimos el coche estrellado contra el muro, corrimos inmediatamente. Las puertas estaban bloqueadas y cuando logramos escuchar, oímos a Burak pidiendo ayuda. Neslihan estaba en un silencio total, lo cual nos llenó de pavor. Esta situación de desesperación fue tan grave que todos temían lo peor, una posible explosión debido a la fuga de gasolina. Los bomberos, al llegar al lugar rápidamente, comenzaron a trabajar sin descanso para neutralizar la fuga de combustible y asegurar que no hubiera ninguna chispa que pudiera prender fuego al líquido inflamable. El riesgo de una explosión era altísimo. Un bombero que participó en el rescate expresó: en este tipo de accidentes, todo se maneja contrarreloj. El combustible puede explotar en cualquier momento. La clave es actuar rápido para evitar una tragedia mayor. Fue un trabajo muy delicado que duró unos 40 minutos, pero finalmente los bomberos lograron abrir el vehículo con herramientas especializadas y, con mucho cuidado, pudieron sacar a Burak y Neslihan. Ambos fueron trasladados inmediatamente al hospital más cercano, pero antes de ser llevados al centro médico, los dos se encontraban en estado de shock, completamente conmocionados por lo sucedido. Una vez que la noticia del accidente se propagó por las redes sociales, los seguidores de la pareja comenzaron a enviar sus mensajes de apoyo. La preocupación de los fans fue inmediata. No podemos creer lo que ha pasado. Burak y Neslihan, por favor recupérense pronto. Estamos rezando por ustedes. Muchos otros expresaron su alivio al saber que la explosión no ocurrió, algo que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves. Qué suerte que no explotó el coche. Dios los protegió. Mientras tanto, Burak Özçivit, en una breve declaración que hizo después del accidente, relató los momentos de pánico que vivió. Dijo: perdí el control del volante, traté de recuperar el coche, pero fue imposible. El impacto fue tan fuerte que no entendí bien lo que había sucedido. Cuando el coche se detuvo, empecé a oler gasolina, y en ese instante pensé que todo acabaría allí. No sabía si íbamos a sobrevivir. Gracias a Dios, todo salió bien, pero no tengo palabras para agradecer a los bomberos que nos salvaron. Neslihan Atagül, por su parte, estuvo completamente devastada tras el accidente. En su declaración, entre lágrimas, dijo: mi vida pasó ante mis ojos. Pensé que íbamos a morir. No sabía qué hacer, era totalmente impotente.
Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Pero gracias a Dios, ahora estamos vivos y podemos contarlo. Estas palabras de Neslihan muestran la profunda angustia que vivió en esos momentos. La pareja estuvo en estado de shock, pero la buena noticia es que ambos, por suerte, no sufrieron lesiones graves. Los médicos que atendieron a Burak y Neslihan informaron que, aunque ambos sufrieron contusiones, no había peligro para sus vidas. Burak sufrió un golpe en el pecho, pero no se encuentra en peligro. Neslihan, por su parte, recibió un golpe leve en la cabeza, pero afortunadamente no sufrió consecuencias graves. Ambos permanecen bajo observación médica, pero ya se encuentran en buen estado. La pareja decidió tomar un descanso de sus compromisos profesionales para centrarse en su recuperación y superar el trauma emocional que ha dejado este accidente en sus vidas. Burak y Neslihan, quienes forman una de las parejas más admiradas de la televisión turca, han hablado abiertamente sobre lo que este accidente les ha enseñado. Como Burak expresó con mucha emoción, el coche se puede reemplazar, pero la vida no. Nos damos cuenta de lo valioso que es vivir y lo importante que es abrazar cada momento. Estamos muy agradecidos de seguir aquí. Estas palabras reflejan el profundo impacto que este accidente tuvo en su perspectiva sobre la vida. No cabe duda de que este suceso los ha unido aún más y les ha dado una nueva apreciación por la vida y el amor que se tienen el uno al otro. El accidente también ha puesto sobre la mesa una reflexión sobre la seguridad en las carreteras y los riesgos asociados con la conducción a altas velocidades. Los expertos en tráfico han recordado la importancia de mantener los vehículos en buen estado y de siempre tener en cuenta los riesgos que pueden surgir, incluso en los vehículos más seguros. Es fundamental realizar revisiones periódicas de los vehículos para evitar cualquier tipo de fuga de combustible, que puede ser letal en caso de un accidente, comentaron varios especialistas. Este incidente debería servir como una llamada de atención para todos los conductores y también resaltar la importancia de la prudencia al volante. Los seres queridos de Burak y Neslihan no han dejado de apoyarlos desde el momento del accidente. Sus familias, amigos y compañeros de trabajo han estado a su lado, ayudándolos a superar este duro proceso. La pareja ha recibido el cariño de toda Turquía, y muchos de sus seguidores esperan con ansias que se recuperen pronto y retomen sus carreras. Hoy, más que nunca, nos damos cuenta de lo frágil que es la vida y lo importante que es cuidar de aquellos que amamos. Este accidente, que podría haber tenido consecuencias mucho más graves, nos recuerda que debemos apreciar cada momento y valorar a nuestros seres queridos. Y con eso, llegamos al final de esta noticia impactante, pero esperanzadora. Queridos seguidores, no olviden suscribirse a nuestro canal si quieren seguir recibiendo más noticias exclusivas y mantener al día con lo que está sucediendo en el mundo del espectáculo. Si les ha gustado este video, no duden en darle like y compartirlo con sus amigos. Nos vemos en el próximo video con más novedades. Un abrazo a todos y gracias por su apoyo continuo.